La batalla de Verdún. La batalla de Verdún empieza el 21 de febrero y finaliza el 18 de diciembre de 1916. Esta batalla fue la más duradera de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Se dio entre Francia y Alemania y tuvo lugar en las colinas del norte de Verdun-sur-Meuse, en el noreste de Francia. Debido al mal tiempo se produjo un retraso en el inicio del ataque alemán hasta el 21 de febrero, pero los alemanes capturaron Fort Douaumont en los primeros 3 días de la ofensiva. El avance alemán se detuvo en los siguientes días, a pesar de las muchas bajas francesas. El 29 de marzo, la artillería francesa en la orilla oeste había comenzado los constantes bombardeos de las posiciones alemanas en la orilla este, lo que causó muchas bajas en la infantería alemana. En marzo, la ofensiva alemana se extendió a la orilla oeste del Mosa para ocupar el terreno desde que la artillería francesa había estado disparando sobre el río y las colinas del Mosa. A principios de mayo los alemanes cambiaron de táctica nuevamente e hicieron ataques locales y contraataques, lo que dio a los franceses la oportunidad de comenzar un ataque contra Fort Douaumont. Parte del fuerte fue ocupado hasta que un contraataque alemán recapturó el fuerte y tomó muchos prisioneros. Los alemanes alternaron sus ataques en ambas orillas del Mosa y en junio capturaron Fort Bucks. Los alemanes continuaron la ofensiva hacia los últimos objetivos geográficos del plan original, en Flory-de-Douaumont y Fort Sauville. En julio de 1916, la ofensiva alemana se redujo para reforzar el fuerte de Somme y del 23 de junio al 17 de agosto, Flory cambió de manos 16 veces. A principios de julio, un ataque alemán en Fort Sauville falló y la ofensiva alemana se redujo aún más y se intentaron los engaños para mantener a los refuerzos franceses lejos de Somme. En agosto y diciembre, las contraofensivas francesas recobraron gran parte del terreno perdido en la orilla este y recapturaron Fort Douaumont y Fort Bucks. La batalla duró 303 días, la más larga y una de las más costosas de la historia humana. En el año 2000, Hans Herr y Naumann calcularon 377.000 bajas francesas y 337.000 alemanas, un total de unas 714.000, un promedio de 70.000 al mes, y en 2014 William Fitto apuntó la cifra de casi 1 millón de bajas en 1916 y 1,25 millones que sufrieron en la ciudad durante la guerra. El jefe del Estado alemán, Erich von Falkenhayn, diseñó una batalla de desgaste caracterizado por el uso intensivo de la artillería y la utilización masiva de efectivos, incluyendo los contraataques franceses de octubre y diciembre. Duró 10 meses y causó poco más de 7.140.000 bajas. El 21 de febrero de 1916, cerca de 1.220 cañones alemanes, la mitad de ellos fueron morteros o piezas de artillería pesada. Dispararon 2 millones de bombas en 8 horas a lo largo de un frente de 13 kilómetros, antes que la infantería germana emprendiera la ofensiva 3 días más tarde, el 24, el fuerte Douaumont, el más importante del este del Mosa, cayó sin oponer resistencia ante un afortunado ataque. De hablar cómo eran las vidas en las trincheras de los alemanes. El sistema de trincheras protegía eficazmente a la infantería, que tras los bombardeos luchaba despiadadamente. Ya desde 1915, la línea trinchera se extendió desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, a lo largo de 760 kilómetros. Durante todo el 1916 se fue perfeccionando básicamente la línea del frente. La línea del frente tenía 3 trincheras. La primera, la más próxima al enemigo, debía ser una posición sólida que había que mantener a toda costa. Se fue fortificando con casetas de vigilancia y nidos de ametralladoras. Durante los bombardeos de la artillería enemiga, el grueso de las tropas se refugiaba en la segunda línea de apoyo y de refugio y volvían cuando aquellos cesaban. La tercera estaba alejada del frente unos pocos kilómetros y era de reserva. La vida en las trincheras fue inhumano y en buena medida simboliza el horror de la Primera Guerra Mundial. Los soldados debían realizar un mantenimiento constante, sufrían escasez de alimentos y consumían mucho frío debido a las grandes distancias que recorrían. Convivían con abundantes ratas y piojos que solían transmitir varias enfermedades en las trincheras, como la fiebre, y vivían entre hedores y una humedad dañina. Podía provocar el pie de trinchera y conllevar la amputación. Los franceses sufrieron más, a diferencia de los alemanes, que cavaron sus trincheras en lugares más altos.
fáciles de cavar y secos. Ellos tuvieron que hacerlo en lugares más hundidos e insalubres, y algunas veces por debajo de la capa freaténica. Ahora voy a hablar por qué comenzó la batalla de Verdún. El ataque comenzó por el jefe del Estado Mayor alemán, que era Erich von Falkenhayn, como dije antes, y este quería exterminar las tropas enemigas con un ataque masivo sobre una estrecha franja de tierra, con gran valor sentimental histórico para los franceses, que era Verdún. El área de alrededor de Verdún continúa 20 fortificaciones principales y 40 más pequeñas, las cuales habrán defendido históricamente la frontera oriental de Francia. Falkenhayn nació en el Reino de Prusia el 11 de septiembre de 1861 y murió en Potsdam el 8 de abril de 1922. Fue un general de guerra alemán y posteriormente jefe del Estado Mayor General alemán en el momento del ataque a Verdún. Cauto e indeciso, prefería la acción defensiva antes que la ofensiva. Ocupó los cargos de ministro de Guerra de Prusia y jefe del Estado Mayor del Ejército germano durante los 2 primeros años de la Primera Guerra Mundial. Dimitió de su puesto a finales de verano de 1916, tras el fracaso de la Batalla de Verdún y la entrada de Rumanía en la guerra. Tras la exitosa campaña de Rumanía, fue condecorado con la Schwarzer Águila Negra, la más condecoración otorgada por el rey de Prusia, y ascendido a mariscal de campo. Su carácter y concepción estratégica le hicieron rechazar un plan planteado por los generales Ludendorff y Hoffmann, destinado a encerrar y capturar el ejército ruso mediante la ofensiva en el noreste, lo que hubiera significado la victoria total en el frente oriental. En cambio, apoyó la propuesta de atacar por el sudeste, defendida por los generales Mackensen y Gleiwitz y el Prinz Leopold. La ofensiva tuvo éxito, pero ninguno de los que hubiera alcanzado la otra opción. Este hecho le enemistó profundamente con Ludendorff. De todos modos, es universalmente conocido que Falkenhayn estaba convencido de que la definición de guerra tenía que darse en el frente occidental. De ahí su idea de convertir a Verdún en un cebo que atraerá a las tropas francesas para después triturarlas en el fuego de la artillería. Su intención, afirma, no era la toma defensiva de Verdún, sino la simple y pura masacre de soldados enemigos. El plan se malogró cuando, contrariamente a lo dicho, el ejército alemán se empeñó en la captura de la plaza. El fracaso de Verdún, la recuperación del ejército ruso y la derrota frente a los serbios e italianos cuestionaron muy seriamente la capacidad de Falkenhayn e hicieron que se rebelara del mando. Aspectos políticos. El imperio alemán era gobernado por los Reich, que fueron la forma de Estado que existió en Alemania desde su unificación y proclamación de Guillermo I como emperador en 1871, hasta 1918, cuando se convirtió en una república después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y la abdicación de Guillermo II. Aspectos sociales. En aquellos primeros años de posguerra y empobrecimiento se hizo notar en buena parte de la sociedad, salvo en aquellos que se aprovecharon de la misma. Las calles se llenaron de multitudinarios de guerra y excombatientes, mientras las mujeres se habían ganado el derecho propio, un puesto más importante de la sociedad, viniéndose refrenado con el derecho a voto que alcanzaron en buena parte de los países occidentales. Económicos. En la época de la Primera Guerra Mundial, la economía alemana había cambiado el abastecimiento de su ejército con el equipo adecuado que se necesitaba para luchar en esta guerra. Esto incluyó la producción de fusiles, pistolas, ametralladoras, morteros y otras varias piezas de artillería pesada y ligera. Además, la Alemania imperial fue líder en los sectores de física y química, de la manera de 1/3 de todos los premios Nobel fueron entregados a inventores e investigadores alemanes. Varios de los cambios económicos fueron las nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, distintas formas de organizar el trabajo, la elevada globalización de la economía y nuevas potencias industriales.